Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, nos estamos encontrando en estos diálogos de Democracia TV y Democracia 920 AM. Queremos saludarles, primero agradecer al municipio de Quito y comentarles en su nombre que el distribuidor de la avenida Granados avanza y puede usted recurrir a la página web del municipio de Quito para ver la movilidad alternativa por donde. Más obras para vivir mejor. Hemos invitado a dos personas, contamos ya con el catedrático Milton Luna, para analizar, este es un año electoral y queremos un poco iniciar también un debate desde la ciudadanía, desde la cátedra, sobre qué temas les hemos de plantear a los candidatos a la presidencia de la República, a asambleístas, y claro, eso nos invita a también hacer un pequeño análisis de cómo están quedando o de cómo van a encontrar los nuevos gobernantes, la educación, la justicia, la organización social, la academia en general. Y esta es la propuesta que les hacemos esta mañana. Rudy Hidalgo se integrará ya mismo, pero Milton, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Francisco. Una primera apreciación, si uno diría en el área de estudios específicos o de la especialidad de Milton Luna, digamos, la educación, ¿se puede hacer una evaluación de lo que han sido estos casos de gobierno? Y luego para iniciar, ¿qué planteamos adicionalmente? Bienvenido nuevamente. Gracias, Francisco. Hacer una evaluación de tipo más tecnocrático, muy técnico, por el momento es muy complejo porque es, digamos, son 10 años y además ha habido una realmente una penetrante acción de este gobierno en una serie de aspectos, ¿no? Sin embargo, tomando algunos de ellos que, por fortuna, la sociedad civil y parte de la academia hemos tenido oportunidad de incursionar en términos de investigación, sí se puede hacer algunas apreciaciones y algunas de ellas en realidad de fondo, ¿no? Pero un balance general es muy complejo y, por supuesto, tal vez la primera cosa que tiene que hacer el país, sea en educación o en otras áreas, es hacer esto precisamente, un serio balance del concepto de las políticas en sí, de la inversión realizada y en fin, ¿no?, de una cantidad de aspectos. Pero bueno, de hecho, nosotros, como conoces, yo coordino el contrato social por la educación, hemos hecho varios acercamientos en algunas áreas, ¿no?, de la educación. Una principal, digamos, apreciación es de que efectivamente el país avanzó en las políticas educativas realizadas por el Ministerio de Educación, con los sucesivos ministros y ministras de Educación, fue incrementar el acceso a la educación. Sí, ese es un hecho, en fin. Sin embargo, de lo cual, es un hecho relevante, sin embargo, de lo cual el tema de la calidad es un tema serio, digamos. ¿Se podría decir que se encuentran falencias en esto de la calidad? A mí me parece que en el tema de la calidad hay una suerte, que es un problema estructural, es un tema de este gobierno, es un problema que viene desde hace rato, que algunas acciones y políticas del gobierno han más bien estancado y en algunos casos y deteriorado digamos, se puede someter ya a un serio análisis después, puede deteriorar y han deteriorado algunos factores importantes de la educación en varias áreas. Por ejemplo, una de ellas es precisamente el bachillerato, otra es la educación rural, de lo que tenemos nosotros ya cierto balance, y de esto concluimos que el modelo, de alguna manera implementado por el Ministerio de Educación en términos del cambio educativo, y el cambio educativo integral de fondo, es un modelo que se ha ido afianzando en el tiempo bajo una orientación más bien de tipo tradicional. Cuando hablo de tradicional es una suerte de mezcla entre aspectos neoliberales, ¿sí?,
con otros aspectos tradicionales, es decir, por ejemplo, el tema del memorismo y el tema de las viejas prácticas que están desde hace 60, 70 años, están intactas ahí. Esto de conducir también a los jóvenes, es decir, de 19 a 20 tienen espacio y los otros todavía no, y no sabemos qué hacer con Por ellos. ejemplo, el tema de la evaluación, de que es otra de las políticas dentro del modelo implementado, ha sido en realidad una suerte de locomotora del cambio, entre comillas, educativo, de la reforma educativa, que sin duda ha, digamos, violentado la anterior forma o modelo, pero no necesariamente hacia la mejora, sino hacia una suerte de retroceso. Por ejemplo, ¿en qué? Por ejemplo, en el tema, en este caso, de las dificultades de el acceso a la educación universitaria. Entonces aquí libre acceso en unos, pero dificultades para continuar en otros. Más bien podríamos ir apreciando una suerte de fases de la política educativa que desde el 2011, casi 2012, hay un incremento importante, pero en el 2012 y sobre todo en la transición colegio-universidad, tú tienes un declive profundo de la matrícula precisamente por el efecto que va teniendo, entre otros, la prueba ENES y la reforma universitaria simultáneamente, que conduce a que decenas, cientos, miles de estudiantes no hayan accedido a la educación universitaria y que vayan configurando este acumulado que es enorme, ¿no? Tenemos un dato al 2014 que creo que debe haberse incrementado de alrededor de un 25.4% de jóvenes entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan, que es gravísimo para el país. Por ejemplo, este es un dato estremecedor en términos de un fracaso en realidad de las políticas educativas. Esto en términos nuevamente de ir matizando el acceso, pero en términos de calidad, el tema de la formación de los docentes, los datos que nos han dado estos días, ¿no? Se hace una evaluación docente y alrededor del 60% tiene notas bien medianas, incluso mediocres, digamos, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿para qué políticas no se implementaron, o si se implementaron, en este caso, para tener estos resultados tan magros? Claro. Entonces, tanta inversión educativa, sin embargo, los efectos y los productos, los resultados en términos concretos no se pueden valorar de igual manera que de la inversión que se anuncia. No, entonces uno claro, por supuesto, y uno da, a través de estos datos ve que de hecho, si hay un problema en la formación y capacitación de los docentes, eso deteriora la calidad de la educación. Entonces, ya uno puede comparar tanta inversión versus un producto malo, ¿no? Es decir, en otras palabras, la calidad es un serio problema que enfrenta la educación en el país. Has construido más infraestructuras, vendido muchísimo lo de las escuelas del milenio, pero en la práctica, por ejemplo, el mismo sistema de las escuelas del milenio está afectando por la dinámica que tiene a otros grupos. Que son excluidos, porque simultáneo a darle fuerza al sistema de las escuelas del milenio, que tiene la idea de concentrar a los estudiantes en el país, en la idea de reducir de 17.000 a 5.000 y pico de escuelas, estás cerrando cientos de escuelas en el sector rural, afectando en este caso por temas de transporte a la educación de los niños en el sector rural. Entonces ahí hay un grave problema de acceso y de calidad simultáneamente, ¿no? Claro. Entonces estas son cosas que uno colocado ya sobre el tapete dice, caramba, una de las dos cerezas del pastel del éxito entre comillas, de este gobierno es no tan cereza, es decir, hay graves problemas. Queremos saludar a Ruth, que se integró ya a nuestro diálogo. Decíamos con Milton que se puede hacer una evaluación. Ruth, bienvenida. Y Participación Ciudadana, que ha estado haciendo un seguimiento a un montón de temas en el país.
Yo diría, ustedes hacen una evaluación, hemos hecho con Milton desde la academia la parte de educación. ¿Ustedes harían una parte política o una parte de calidad de organización social? ¿Cómo encuentran estos casi 10 años? Para luego pasar, le decía Milton, a ver qué es lo que debemos discutir con los candidatos que se presenten para disputar el poder. Bienvenida, Ruth. Bueno, gracias, Francisco, y pues un saludo fraterno a Milton. Sí, bueno, Participación Ciudadana tiene varias actividades dentro de las cuales nos desarrollamos desde hace 14 años ya, que estamos trabajando desde el 2002, de hecho, y eventualmente hemos tenido la posibilidad de hacer ciertas evaluaciones, como tú mencionas, sobre todo con el tema últimamente del tema de dónde estamos como sociedad civil. Me gustaría partir quizá de eso. Creemos que ha habido un cambio importante en la dinámica de cómo la sociedad civil se maneja y se estructura, pero sobre todo cómo está siendo regulada, pero también controlada. Nosotros sí creemos que hace 10 años, y hablemos de ya casi de una década, la sociedad civil era otra. Era una sociedad civil que tenía muchas expectativas sobre, que buscaba un cambio, ¿no es cierto?, no solamente en la manera de ver la sociedad civil per se, sino la manera de participar, una sociedad civil que quería participar activamente y que en determinado momento se creyó que efectivamente íbamos a tener esa participación importante en las decisiones y políticas públicas, en la generación de políticas públicas, que era el ideal hace 10 años. El discurso llevaba a pensar eso. Y con lo cual muchas organizaciones nos subimos, digamos, en esa camioneta de querer un cambio importante, estructural, que nos permita ser más actores, ¿no es cierto?, del poder ciudadano famoso del que se hablaba y que está inclusive consagrado en la Constitución. ¿Qué ha pasado 10 años después? 10 años después hemos visto que la sociedad civil ha sufrido mucho, Francisco. Ha sufrido no solamente en el tema de estructura, y yo creo que en ocasiones ha sufrido esta herida de muerte. Herida de muerte desde el principio porque al principio hablo de la Constitución política. Si bien es cierto, la Constitución política transversaliza los criterios de participación ciudadana, se habla del poder ciudadano, sin embargo, paralelamente a eso se construyen otros aparatajes estructurales y legales que coartan la participación ciudadana. Concretamente, estoy hablando en términos de organización social, un decreto 16, desde el 8 de junio del 2013 tenemos un decreto 16 que es altamente discrecional, que no motiva la participación ciudadana, que no motiva el derecho de asociación. Es decir, y realmente no es mirada, con todo respeto para quienes lo hicieron, pero es obvio que no es mirada con un criterio más bien de promoción del derecho a asociación, sino al revés. Sobre todo, y te pongo un ejemplo clarísimo, es decir, si tú coges el decreto 16 y ves todas las trabas, ¿no es cierto?, que se pone, y digo trabas, después vas a explicar por qué digo trabas, todas las trabas que se pone para poder hacer efectivo el funcionamiento de una organización sociedad civil, quizá organizaciones más de las ciudades, más de las capitales de provincia, estamos quizá en capacidad, ¿no es cierto?, de cumplir rigurosamente eso. Pero ¿qué hay de aquellas organizaciones sociales que con todo derecho se juntan o se forman y crecen y nacen en la ruralidad? ¿Qué es pasa una organización social ancestral, además? Exacto, con temas ancestrales, con manejos de temas ancestrales, difícilmente van a poder en la práctica cumplir todo aquello que se establece, por ejemplo, en el decreto 16. Además, la visión, y con todo respeto nuevamente, que a mi juicio tiene el famoso decreto 16, es una visión, a partir desde la visión de que las organizaciones de sociedad civil hemos sido por poco una sarta de bandidos que hemos estado atracando durante muchos años y hay que controlarles, desconociendo la realidad de que, por ejemplo, las organizaciones sociales hemos sido siempre controladas, Francisco, desde el Código Civil, desde el libro primero. También pudo haber generado, porque a veces lo que se denomina sociedad civil, o sea, estas organizaciones tenían unas voces muy importantes en determinados temas, pero también tenían esas voces de oponerse, que son legítimas, que tienen todo el derecho, pero que al mismo tiempo se convertían en actores políticos sin hacer política, ¿no? Y claro, eso les lleva a pensar al señor presidente de la República, y lo dice nada menos que en Roma, en una reunión, que la sociedad civil es un peligro.
Y yo intentando interpretar, digo, un peligro a que sea una desorganización organizada, ¿se puede interpretar así esto o no? Desde el punto de vista del criterio que fue expresado desafortunadamente, digo yo, en el Vaticano respecto a la sociedad civil, que son un peligro para la democracia, yo sí quisiera retrotraerme y quizá rescatar la memoria histórica del papel importante que ha tenido la sociedad civil, no solo en el Ecuador, en la región y en el mundo. Siempre tenemos esa dicotomía, digamos, siempre suele pasar que en muchas ocasiones algunos miembros de sociedad civil eventualmente saltan, ¿no es cierto?, y pasan de ser sociedad civil a ser actores políticos y a veces candidatos o inclusive a formar parte de un proceso político. Yo creo que el ejemplo más claro es este. Es decir, legítimo, este gobierno, además, por ejemplo, logró la cooptación de muchos miembros de sociedad civil que obviamente fueron a contribuir y han hecho algunos un gran trabajo en su esfera, en su área de la cual fueron cooptados y se ha nutrido, de hecho, este gobierno de eso. Y yo no creo que hay que satanizar esa situación per se. Yo creo que lo importante es mantener y reconocer el rol que sociedad civil juega en la historia. Yo creo que sociedad civil, más bien dicho, los derechos, muchos de los derechos que ahora son reconocidos, que están en el Ecuador en nuestra Constitución y que regionalmente están siendo, fueron debatidos, discutidos y ahora son parte de estructuras legales, han sido puestos sobre la mesa por sociedad civil. Siempre hay matices. Yo creo que no podemos decir sociedad civil es solamente buena porque hace estas cosas o es inminentemente mala. No es posible. A ver, esto es una situación variopinta propia de las organizaciones sociales y de las organizaciones civiles. Muchas veces las organizaciones, nos ha pasado a nosotros, somos muy críticos con ciertos temas, en lo electoral, por ejemplo, en los temas democráticos, de participación ciudadana, los más álgidos, pero también a veces estamos, digamos, apoyando procesos que nosotros hemos encontrado que son favorables para la construcción adecuada y transparente de una democracia. Y sin tomar en cuenta la visión, digamos, ideológica de ningún Estado y de ningún gobierno, perdón. Sí, ha habido gobiernos en los cuales nosotros hemos estado a favor en ciertos temas, apoyando e impulsando diálogo nacional, por ejemplo, hace más de 10 años atrás, antes de que el presidente sea presidente de la República, y así de igual manera hemos estado en contra de ciertos manejos políticos en las estructuras del Estado, como en el caso de la Pichicorte, cuando Participación Ciudadana fue una de las que impulsó inclusive el movimiento ciudadano en contra, exactamente, ¿no? En contra. Entonces yo creo que hay que tener también, entender esos matices de sociedad civil. Milton, planteado así la sociedad civil, ustedes tienen el contrato por la educación, ¿no es cierto? El contrato social por la educación. Mucha gente valora, por ejemplo, que la UNE no esté como conduciendo, que no sea el partido político de los maestros, de los trabajadores de la educación. Y otros dicen, no, la UNE organizaba, siempre tenía una voz contraria. Otros dicen, no, eran los que desalentaban el tema de la educación pública. Bien, ahora ya hay dos UNES. Una que está con el régimen y la otra que sigue estando con el partido político que siempre ha estado. Tiene otro nombre ahora, pero bueno. La organización social se tiene que necesariamente despartidizar para seguir siendo sociedad civil, o pueden sus actores al interior partidizarse y llevar además con una vocación real de organizadores sociales estas tesis de un partido, ¿no? Y de la sociedad civil. A ver, yo creo que uno es el rol que tiene que cumplir las organizaciones de la sociedad civil y otro es el rol del partido, ¿no? Ahora, ciertamente dentro de la sociedad hay miles de expresiones y deben existir expresiones de tipo político. El tema es que el rol a la larga es diferente, distinto, porque si bien es cierto, la sociedad civil y sus organizaciones tienen en determinado momento un rol de vigilancia, pero también un rol propositivo de políticas públicas. Sin sociedad civil, el Estado no puede ni diseñar eficientemente ni operar las políticas públicas. Entonces, son unos sensores medios, entonces, entre el Estado y la sociedad. Ante la ausencia, y aquí yo creo que vale la pena contextualizar, ¿no? Yo creo que uno de los graves problemas desde los mediados de los 90 hasta bien ingresados los años 2000 fue
acelerado deterioro del sistema de partidos y de la representación política, ¿no? Frente a eso, las organizaciones de sociedad civil tienen que pasar por ausencia de los partidos políticos o por el descrédito de los partidos políticos a cumplir otros roles. Pero obviamente yo creo que para, digamos, llevar las aguas a su molino, a su nivel, digamos, cada cual debería cumplir su rol, ¿no? Es decir, una sociedad civil politizada, activada, con una ciudadanía activa, es absolutamente fundamental para la democracia. Obviamente, la diferencia es que dentro de las organizaciones de la sociedad civil no nos estamos, como organizaciones de la sociedad civil, disputando una candidatura. Exactamente. No es que desde participación, como participación, sale el candidato a la presidencia de la República. Ahora, si Ruth o Milton Luna renuncia a su rol dentro de participación ciudadana, por supuesto tiene legítimo derecho de ingresar en la disputa del poder. La sociedad ganaría, porque es gente preparada que investiga, que trabaja, ¿no? Entonces, esto quiero poner sobre el tapete, porque a ratos sí se ha confundido y ahí se afecta uno u otro rol. Ahora, retomando lo que tú preguntabas y muy inteligentemente Ruth contestaba, y claro, yo también tengo cosas que decir al respecto, porque nuestra organización ha participado activamente en esto. En estos últimos 9 años, 10 años, el deterioro de la organización social en el país, lo cual es, digamos... No empata con el discurso. Claro, decíamos de revolución ciudadana. Claro, yo creo que desde lo uno ni lo otro lo fuimos entendiendo en el tiempo, pero hablando de lo otro, es decir, la ciudadanía como tal se fue diluyendo precisamente por una cantidad de mecanismos, disposiciones, leyes y por un concepto de Estado que se ha ido construyendo en los últimos años. Un Estado hipercentralizado, controlador y, por supuesto, donde se cree el único actor de la realidad nacional. O sea, bueno, y del Estado, el Ejecutivo en particular, ¿no? Entonces, frente a eso, el resultado lamentablemente ha sido por diversas situaciones y por diversa instrumentación desde el propio gobierno y Estado, fractura, deterioro, cooptación, en fin, ¿no? Claro, hay una casi eliminación de lo que había. Claro, si hacemos, ahí sí podemos hacer un balance de estos 10 años. Tenemos una sociedad civil como organizaciones sociales y como organizaciones de otro tipo de la sociedad civil. Seguramente el peor momento en los últimos 70 años o 80 años de la vida política y social del Ecuador. Y esto es muy grave. Y esto, por ejemplo, de cara al próximo proceso electoral, justamente hay que entender una de las consecuencias de estos 10 años de hipercentralismo estatal, ¿no? Y simultáneo de un deterioro desde auspiciados del propio Estado para la fractura y desorganización de la sociedad civil como tal. Pocas somos las organizaciones de la sociedad civil que hemos sobrevivido con mucho, digamos, mucho esfuerzo y sacrificio. ¿Tú dirías que esta valoración que se hace cuando se dice no más el MPD a dirigir la educación, como que hubiesen sido los dueños? Pero claro, sí había una representación mayoritaria y una militancia política de los dirigentes de la UNE, pero era tan así como para decir ha sido un triunfo que salgan de la dirigencia o se les anule como organización. A ver, yo creo que siempre en democracia debe existir y respetarse y promover la organización social, y en este caso la organización gremial, que las organizaciones gremiales tengan, digamos, tendencias, en fin, y en muchos casos que tengan su militancia. Claro, pueden incluso no tener diagnósticos ni propuestas adecuadas, pero es muy importante su existencia porque por ahí se canalizan voces, ¿no? Ahora, en cuanto a la realidad concreta, yo creo que, y ha visto la historia de los últimos años y con una mirada más serena, creo que desde el poder se manipuló un rechazo que fue lamentablemente por las medidas adoptadas del propio sindicato. Recordarán que un tiempo las huelgas. teníamos
Huelgas a cada rato. dos o tres huelgas por año, pues, claro. ¿no? Y o sea, era, al inicio de clase era normal casi. Claro, parte ya de la tradición ecuatoriana. Y eso impactó, obviamente, en los padres de familia que comenzaron a rechazar y comenzaron a trasladarse de la educación pública a la privada, ¿verdad? Ese fue uno de los fenómenos. Pero volviendo al tema, ¿no? Es decir, yo creo que la crisis del sistema educativo, uno de los que contribuyó fue precisamente el sindicato, en términos de que no entendió que la respuesta a determinado tipo de malas condiciones solamente era el paro o la huelga. Pero fue uno de los 10 factores que contribuyeron al deterioro y la crisis de la educación. El poder, desde acá, digamos, 2007 en adelante, le echó, porque había una cierta predisposición, la culpa a un solo sector. Yo creo que eso fue muy maniqueo y políticamente redituable para el poder, porque a la larga pasó a controlar. Y obviamente, lo que está pasando en las actuales circunstancias, yo creo que desde el poder, y ese es otro problema, crear un sindicato, podemos estar reproduciendo sindicatos mafiosos o muy controlados, como el caso de México, ¿no? Es una lista, claro. Ruth, entonces la organización social, ¿cómo debe defenderse y qué debería comenzar a actuar ahora? O sea, primero, ¿cómo recuperamos esto que ya había? Yo creo que es bien interesante lo que acaba de comentar Milton. Y me parece que el momento histórico que estamos viviendo es apropiado para plantearse lo que tú estás planteando. ¿Por qué? Porque yo creo que, por ejemplo, hace 5 años, hace quizá más años, 6 años, no era el momento todavía, porque ahora ya tenemos una década, pues, que se dice que es la década ganada, pero la ciudadanía ya está en posibilidad, y ya estamos en posibilidad de evaluar. Una década es una generación, Francisco. Entonces ya podemos casi tener la capacidad de ver qué mismo ha pasado y qué pasa con la sociedad civil. Mi opinión, a la luz de lo que acabamos de discutir y de lo que yo te comentaba hace un momento, es que toca reconstruir de nuevo el espacio público, reapropiarse del espacio público y nuevamente reconstruir y tratar de ganar de nuevo la capacidad de que tenía sociedad civil de visibilización de los derechos y sobre todo de participar y exigir nuevamente una participación efectiva. Y ahí viene nuevamente el tema de la capacidad de poder valorar. Es decir, se nos habló, por ejemplo, que un Consejo de Participación Ciudadana iba a ser la representación de la ciudadanía, el quinto poder del Estado, cosa que, a propósito te comento, desde su inicio Participación Ciudadana estaba en desacuerdo, porque creíamos, siempre lo dijimos, que no hay que estatizar la organización. Exacto, si es Consejo del Estado, quinto poder del Estado, es del Estado. No es de la ciudadanía. Y entonces ya por concepción reñía con lo que la ciudadanía quería hacer. Pero bueno, eso digamos es tema de otro debate quizá solamente sobre eso. Pero lo que quiero, ¿por qué es que traigo esto a colación? Es porque creo que ahora ya podemos hacer un balance. Es decir, esto es lo que teníamos. ¿Sirvió? ¿Realmente ha habido un salto cualitativo en términos de participación social? ¿Realmente las organizaciones de sociedad civil estamos en un estado de ganancia en el sentido de poder ejercer nuestro poder ciudadano efectivamente? Y a mí me parece que la respuesta, si tú preguntas, no a mí y a Milton solamente, pero a las otras organizaciones o ciudadanía en general, la respuesta va a ser no. ¿Por qué? Y yo creo que hay muas muestras. Estos últimos 2 años me parece que han sido muy intensos en muestras negativas, además, de cuán deteriorada está la capacidad de participación que tenemos las organizaciones sociales, pero sobre todo lo que acaba de mencionar el Milton, la capacidad y ese poder impresionante que tiene un Estado bien grande, un Estado fuerte, pero también un Estado extremadamente controlador. El control no es bueno en términos de democracia, y eso lo dice cualquier persona. Es decir, si uno es demócrata... Control no es regulación. Exacto. Si tú hablas con cualquier demócrata, está en los libros escrito eso, la democracia es justamente contraposición de ideas. Y muchas veces ideas fuertes y contraposiciones extremas inclusive, pero en la medida que usted o tú eres capaz de poder tolerar esos temas, abrazar inclusive la capacidad de discernimiento de una sociedad deliberante, tú puedes decir claramente que eres más demócrata. En el caso puntual de tu pregunta, yo creo que hay un trabajo que volver a hacer. Yo pienso que hay que volver a reconstruir y volver a poner de pie las organizaciones de sociedad civil, y cuando me refiero a poner de pie no estoy hablando
ni que estoy haciendo un llamado a una insurrección, absolutamente no. Me refiero a poner de pie, a volver a creer en la capacidad que nosotros siempre hemos tenido como sociedad civil de hacer propuestas, de disentir, de hacer incidencia, de pedir y demandar, no solamente al gobierno, sino también a los futuros candidatos, que posiblemente ahora es el momento correcto porque estamos a puertas de un plan de trabajo en ajustado. El próximo espacio que vamos a tener les voy a invitar justamente a ver qué les podemos plantear y qué debería la sociedad discutir. En 2 minutos estamos de regreso, pero sin antes debo mencionar, la alcaldía de Quito viene trabajando, el intercambiador de Carapungo está avanzando, las vías alternas se las puede ubicar, más obras para vivir mejor. Enseguida volvemos con Ruth Hidalgo y Milton Luna. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. Unámonos a ser parte del programa Padrinos Solidarios, una iniciativa en la que tú, desde cualquier lugar del país o el mundo, puedes acompañar a un niño afectado por el terremoto. Padrinos Solidarios consiste en una ayuda transparente para cubrir necesidades básicas, creando lazos entre los niños y sus padrinos, apoyando así a los afectados más vulnerables. Para más información ingrese a la página www.padrinosolidarios.com. Contamos contigo. Este es un aporte social de esta emisora. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso y ahí vamos a plantearles entonces esto que les habíamos dicho el día de ayer. Queremos discutir sobre qué temas deberíamos plantearles desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, a los futuros candidatos a la presidencia, a los candidatos a la Asamblea Nacional y a los asambleístas provinciales, diríamos así, ¿no es cierto? Este es un momento clave entonces, Milton, para no solo hacer una evaluación, sino también ya pasar de la evaluación a la propuesta. O sea, si se hizo bien o mal, no vamos a refundar el país, pero ¿qué es lo básico que un candidato debería estar estudiando? A mí me parece que tanto digamos, los políticos del sector político cuanto la sociedad civil debemos pensar en primer término, hacer una muy seria evaluación del contexto social y económico que estamos viviendo, para desde ahí tomar determinado tipo de decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy probable que estemos asistiendo paulatinamente al desate de una de las peores crisis económicas luego de la del, obviamente muy parecida, y algunos dicen que hasta incluso peor que la del 90. De 99, 2000, ¿no es cierto? Si este es el caso, ya tenemos esta experiencia como para poder decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Ya? Y frente a eso, por supuesto, sería ideal que el gobierno actual tenga una conducta interesante y nos convoque año, claro. y salgamos de la crisis, ¿no? Pero eso hemos visto que es toparse contra la pared. Por lo tanto, una de las primeras cosas que debemos realizar es propiciar, junto a la recuperación del tejido social, de la organización social y política, ¿sí? Parece que son las... simultáneamente, a un gran acuerdo nacional, pero en serio, ¿sí? En serio, para enfrentar, en primer término, la crisis económica. ¿Qué vamos a hacer frente a esta crisis que va a tener un desborda todo, sí, y en dos dimensiones. Uno, temporales, ¿no? Uno, en términos inmediatos, es decir, ¿qué vas a hacer para que la dolarización, por ejemplo, se mantenga, no se caiga y esto, en fin, ¿no? Y lo otro, suba quien suba. Hacer un acuerdo precisamente frente a la crisis económica de gobernabilidad. Porque me temo que
quien suba, sea del mismo gobierno o alguien de la oposición, se va a enfrentar con un país movilizado, altamente descontento, al borde nuevamente de saltarse miles de cosas, porque hay que hacer parte del balance. Estamos, pienso yo, frente a la acumulación en la base social de una enorme inconformidad. Es decir, hay una olla de presión muy potente que puede irse contra este gobierno o contra el próximo quien esté. Entonces, obviamente, pensando desde una perspectiva positiva, una propuesta muy importante es: hagamos una agenda muy acotada, primero respecto al tema de la crisis. ¿Cómo vamos a enfrentar esa crisis? Sobre todo con un principio básico. Frente a esta crisis, ¿cómo afectamos menos a los pobres, a ¿no? los más pobres de este rato? Exactamente. Y hablemos. Y hablemos en términos de cómo enfrentar, en términos también de gobernabilidad. Lo otro yo creo que es ya plantearse en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito que nosotros trabajamos, que es el ámbito de la educación. ¿Qué hacer? Hemos discutido ya y al menos tenemos 2 o 3 cosas en el tema ya de hoy día. De hoy día. Que debería conducir a un gran acuerdo. No más escuelas cerradas en el país, por ejemplo. Es decir, no más escuelas rurales cerradas en el país. Esto debería hacerse ya, porque si esperamos meses vamos a recibir un desastre deteriorado toda esa efectivamente, ¿no? No solo esa infraestructura, sino esa estructura de educación que ha estado vigente varios años. Y estructura social, porque lo que no piensan los tomadores de decisión en esta cosa es que al eliminar las escuelas rurales, estás eliminando una de las fuentes básicas de reproducción social y cultural de la comunidad. De la comunidad rural, de la comunidad indígena. Por supuesto, con consecuencias terribles de tu sociólogo, de migración, de una cantidad de cosas. Por ejemplo, debemos mantener como acuerdo, ya pensando en mediano plazo, una vocación en mantener, recuperar nuestra consigna que la generamos por años del 6% del Producto Interno Bruto, que efectivamente no se ha cumplido. ¿Por qué razón? Porque finalmente, en todo el tema incluso pensando desde la crisis económica, el proteger y fomentar hacia un cambio del modelo primario exportador, ¿no es cierto? El tema de los recursos humanos, de la educación de la gente es absolutamente vital. Pero Milton, cuando se volverá a topar el tema del 6%, que siendo legítimo que se debe seguir luchando, uno diría, el 6%... ¿Para qué? Exacto. Porque si el gobierno nos dice que ha invertido como nunca antes en la vida del país, ha tenido una inversión en la educación, y nos dice, oiga, entonces ha gastado por gusto. Así es. Y esa es la otra parte. Es decir, yo creo que es otro acuerdo general. Es decir, hagamos un serio balance en qué se ha invertido tanta plata, no solo en educación, sino en todas las cosas. Y por supuesto, parte del acuerdo debe ser enfrentar el tema de la corrupción y levantar la bandera de la ética como un asunto básico y fundamental de la recuperación de la organización y de la moral y de la esperanza de nuestro país. A mí me parece que eso es fundamental. Es decir, el mensaje de los políticos, el mensaje de la sociedad civil tiene que canalizarse, pero también tiene que materializarse. El día de hoy estamos asistiendo, he estado muy atento a lo que ha pasado entre ayer y el día de hoy, al tema argentino. Si te descubren a un secretario ministro, secretario de la presidencia, ¿no? de obra pública, escondiendo millones de dólares en un convento de unas monjitas, ¿no? Es decir, en billetes. En billetes, contantes. Entonces, o sea, probablemente el ansia, este momento de la sociedad argentina, es no solo que digamos, transparentes la situación, los responsables tengan que ser sino que toda esa plata vuelva también que vuelva a sus legítimos dueños a través del Estado, sí. Pero por supuesto, pero para eso necesitas un gran baño de verdad y una dirigencia política que se comprometa precisamente a eso.
Si no tenemos eso, el famoso pacto por cómo enfrentar ¿cómo se llama? La crisis o de que sostengamos y reorientemos la política social en el país. Eso quiero ser súper enfático. Más plata, ¿pero para qué? Pero no más plata para lo mismo que se ha hecho en los últimos años. Si no tenemos el tema de la ética de por medio, no funciona. Ruth, ¿qué le plantearíamos entonces? Esto de la ética, el acuerdo por la educación, unos acuerdos básicos, pero claro, ahí nos sale, veamos el futuro y el pasado no importa. Y ahí casi uno estaría de acuerdo con el señor presidente, prohibido olvidar, ¿no? Una frase que la ha repetido tanto estos 10 años y que yo creo que la gente la creyó y no está dispuesto a olvidar. Así es. En términos de lo que acaba de mencionar Milton, yo creo que es importante dos cosas. En primer lugar, estar conscientes de que los partidos y movimientos políticos la tienen bien difícil, cualquiera que sea su aspiración, ya sea la presidencia o ya sea a las curules de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque recoge el país que queda. Y el país que queda, desafortunadamente, es un país con muchos problemas, no solamente económicos, obviamente el mayor económico, pero los otros problemas sociales que se derivan necesariamente y que se van a derivar del problema económico, por supuesto. Entonces, yo creo que coincido con Milton en el sentido de que hay que forzar de alguna manera desde sociedad civil a que los partidos y movimientos políticos presenten un plan estratégico adecuado, real y efectivo y posible para poder paliar la crisis que se nos viene y que está empezando recién en estos meses, que se está destapando. Se siente más. Y se está destapando, porque parece que la crisis ya se venía desde antes, pero parece que ahora es tan insostenible que está implosionando el tema, entonces ya es más palpable y cada día va a ser más. Eso por un lado. Por el otro lado, yo quisiera contarles que al menos Participación Ciudadana está llevando adelante en la línea de lo que menciona Milton, algunas acciones interesantes. En primer lugar, creemos que se hace importantísimo plantear a los partidos políticos y a los movimientos no pactos de impunidad. Nosotros estamos en contra de los pactos de impunidad. ¿Qué significa? Yo creo que en la línea que decía el baño de transparencia, los baños de transparencia no son solamente en política un discurso político, al menos no debería serlo así, es decir, solamente el discurso, si no debería ser acciones, sonar a persecución. Correcto. Si no son acciones, ¿no es cierto? Y ahí hay una línea fina, y coincido cuando tú dices y hablas de persecución, de hasta dónde llega la transparencia y digamos, la judicialización de los temas de corrupción y de dónde empieza esta persecución. Yo creo que por eso es importante generar y forzar a los partidos políticos que presenten un plan, ¿no es cierto?, de recuperación de la credibilidad de los estados y de recuperación también del aparataje transparente que debería ser parte de cualquier estado democrático. Eso no significa que digamos que, sí, yo creo que hay que perseguir eso. Yo sí creo que hay que perseguir, no en el anhelo de venganza ni nada, pero Milton nos dice una cosa que es real: perseguirles, juzgarles y recuperar la plata. Lo que pasa es que el tema no es de perseguir personalmente. Yo creo que hay que perseguir el principio, Francisco. Si uno tiene que perseguir permanentemente la transparencia. Y si usted tiene casos de corrupción, ¿cuál es la manera judicial efectiva de perseguir procesos de transparencia? A través de juicios y debidos procesos que tienen que ser canalizados, por supuesto, con veeduría nacional, internacional, si es del caso, con total de participación de la ciudadanía, y que la ciudadanía debe conocer esos temas. Entonces yo, volviendo al tema, no pactos de impunidad. Yo creo que es importante forzar de sociedad civil que no haya pactos de impunidad, pero, y ahí va lo que te quiero contar respecto a lo que Participación Ciudadana está haciendo. Nosotros estamos generando un proceso que desafortunadamente el presidente se ha tomado el nombre que habla de pacto ético. Nosotros tenemos un proceso desde el 2014, desde sociedad civil, en donde estamos construyendo una agenda democrática. Nos hemos ido a todas las provincias del país, hemos conversado y hemos generado diálogos sociales a través de los cuales estamos casi a punto de tener una agenda democrática en donde tenemos peticiones concretas para que los partidos políticos tomen en cuenta las demandas ciudadanas y los incluyan en sus planes de trabajo. Entre ellas, rápidamente, la transparencia es un tema transversal
transversal que queremos nosotros, que los partidos políticos deben pronunciarse sobre el tema de la transparencia con temas concretos, como decía Milton, ¿no? Es decir, pactos de no impunidad, pero ok, ¿cómo lo van a hacer? El tema de derechos humanos, no podemos olvidarnos y desatender de esos temas. Los derechos humanos es un tema crítico, Francisco, en estos últimos años. Es decir, nunca ha habido tanta judicialización de la protesta como en esta ocasión, en estos tiempos. Y tenemos muchachos colegiales que han sido metidos presos. Tenemos un muchacho que ha sido negado de su derecho al estudio, como es el chico del colegio Montúfar, que por exigir dialogar con la autoridad ha sido negado del derecho humano de educación, ¿verdad? Acabamos de tener un fallo bastante extraño alrededor, cuestionable, al tema de los 10 de Cululuncoto, a los temas de los zaraguros también. Y vemos también, además, temas bien interesantes, y digo yo, a veces aberrantes, en diferencias de sentencias, cuando usted tiene una sentencia de 1 año a una persona por aplaudir, ¿no es cierto? Y tiene, en otros casos, unas sentencias mucho menores en casos que judicialmente debían haber sido más bien tomados de otra forma. Entonces nosotros creemos que desde la también ciudadanía, va educación y por justicia. supuesto, justicia, derechos humanos, la agenda de los LGTBI también, es decir, nunca antes ha sido totalmente, además, alejado de la tendencia mundial de tolerancia, de inclusión. Nunca antes hemos tenido esta persecución y esta también manifestación. Más bien habla de que ahora ha habido más inclusión en eso. Bueno, habría que ver la realidad, es decir, una cosa es decir, ha habido más inclusión. Sin embargo, yo sí quisiera preguntarles a las organizaciones de LGTBI en qué estado ellos, cómo evalúan un informe, y yo estoy segura que ellos van a sacar un informe sombra al respecto. Y en temas de mujeres y en temas de géneros yo podría decirle lo mismo. Interesante la pregunta que usted me menciona hace un momento. Fíjese, yo creo que este ha sido un gobierno en donde más mujeres ha tenido en puestos, digamos, de ministerios, pero habría que evaluar cuál ha sido su capacidad efectiva de decisión y de disentir y de poder participar activamente en tomas de decisiones. Pero bueno, una vicepresidenta que fue ministra antes dijo que era sumisa. Exacto. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos asistido a estas autodeclaraciones, autonominaciones de sumisión. Y a 3 legisladoras les castigaron un mes y entonces eso es, yo creo que es lo que hay que recuperar. Y dentro de esta agenda democrática queremos plantearles a los partidos políticos que se pronuncien, que debatan sobre estos temas, que creo que son absolutamente de interés, y concuerdo en lo que dice Milton hace un momento con el tema de este gran pacto, y desafortunadamente ya hasta quiero decir el pacto ético, porque ya luego el presidente habla de eso. Pero de transparencia. Pero que es lo mismo, es decir, claro, que es lo mismo que venimos nosotros haciendo, pero realmente para generar de verdad canales efectivos que busquen gobernabilidad. A mí me preocupa mucho esta situación. Vamos a heredar un país que queda con una gobernabilidad compleja. Cualquier persona que esté allí debería estar en la capacidad, si quiere llegar allí, a firmar un gran pacto de gobernabilidad que acepte, a la luz de lo que pasó en el diálogo 2020 en el Perú, políticas de Estado que sobrepasen las ideologías, y que cualquier presidente de la República que se sienta en ese asiento se comprometa a respetar esas políticas de Estado también. Y la sociedad también. Pero eso significaría, Milton, de que las políticas que les vamos a plantear sean reales. Porque a veces tendemos a poner en el papel utopías. Y claro, la utopía sentada en el papel no es que deja de ser utopía, sino que se vuelve invivible. Yo desearía completar y unir con tu pregunta lo que señala Rudy, que adhiero totalmente a lo que hemos visto, ¿no? En el tema de lo económico, fundamentalmente lo ético y los otros aspectos de derechos, que es fundamental. El tema judicial, el tema de administración. Yo desearía añadir un punto que me parece de crucial importancia, que es casi inminente desde el 25 de mayo del 2017. Es desmontar todo el modelo autoritario que se ha montado en todos estos años. ¿Y eso qué significa? Seguramente ya ha habido voces y hay planteamientos de ir hacia una asamblea constituyente o la fórmula que fuere, pero la idea es que hay que desmontar el modelo
esta infraestructura hecha para manejar este modelo, ¿no? Exactamente. Sí, Entonces, presidencialista. y para eso no podrás hacerlo si no hay un gran acuerdo, tal vez no nacional ni unánime, pero porque de la obviamente hay mayoría, sectores que claro. están en este momento muy afectos al modelo. Claro. Pero de los que no creemos en el modelo autoritario y creemos en la democracia, hay que hacer un gran pacto, un gran acuerdo, Ya. una gran concertación, lo como se llame, precisamente para desmontar ese modelo. Y para ese modelo tienes que desmontar desde la Constitución, es decir, gran parte de la Constitución emana justamente este esquema hiperpresidencialista y que disminuye precisamente las capacidades efectivas de la O sea, participación. que esto de pasar del Estado de Derecho a derechos como que diluyó el derecho. Pero sobre Sí. todo esta concepción de ponerle al Estado como el centro de la dinámica de todas las y no cosas. no el ser humano, en definitiva, ¿no? Y no el ser humano, y no el ser humano y la naturaleza, Claro. que precisamente es un concepto importante. Pero frente a lo mismo, Ya. o sea, una cosa es que tú tengas un cambio del Ejecutivo y tengas una relativa mayoría en la Asamblea, pero vas a tener que Tomar representantes decisiones, de la actual administración en todos los organismos Están ahí. decisivos del Estado, pues. Entonces, eso Y que además han hecho empatar para que duren más pero por supuesto. la mitad del periodo del siguiente. Entonces yo digo, el pobre presidente de la Claro, República está atado. de pies y manos y con una crisis feroz. O sea, yo creo Claro. que es casi un héroe. Ya. Hay que aplaudir a los que quieran ser candidatos. Exactamente. Asumir en esas condiciones. Yo exigiría, digamos, de la sociedad civil y, por supuesto, en este caso desde los políticos que quieren tomar las riendas de esta situación tan de complicada. este barco complicado que tenemos, de este que está a la Titanic que se va deriva, sí. hundiendo, ¿no es cierto? Porque es muy grave el asunto, porque la crisis es estructural en todos los niveles. No solo es económico, es cultural y en esto de lo político. Claro. Si no haces un acuerdo, o sea, estamos forzados a hacer A un ponernos acuerdo. un O sea, sí, acuerdo. digamos, es una cosa extremadamente evidente y absolutamente sensata. Quien quiera ahí pronunciarse, hacer las cosas ¿Dirías por su cuenta. por comisiones de la verdad como antes, por qué? ¿Encargaríamos a una Corte Suprema, a una Corte Superior, a un grupo de juristas que nos haga un proyecto de constitución eliminando lo que está para ir lo más rápido? Es un referéndum. Una constituyente nos durará que un año. Yo no sé el mecanismo, Ya. pero sí creo que en simultáneo hay que recuperar la fe de la gente en eso. Hoy el país está en una suerte de calma chicha, ¿no? Hay una suerte de desilusión, falta de esperanza, en fin. Pero el rato Como en que se agotó en y que exista se una siente. salida, acuérdate de esto, va a ser otra vez, o sea, de eso que está como ahí. decíamos, una olla de presión, puede tener varias salidas. Claro. Uno, un desborde terrible, que arrase con todo, y otro, quien o quienes logren abrir una puerta interesante, va a ser una fuente de esperanza y que va a ponernos en otra fase, Sea ¿no? una especie de válvula de escape. Pero positiva. Ruth, entonces el planteamiento a los que quieren arriesgarse en esto, que por suerte veo que hay, y hay algunos. No sé si tienen suficiente conciencia. Claro. Se están O sea, metiendo. ¿será que valoramos de esto? Sería decir, Ruth, este planteamiento del acuerdo nacional, de una concertación, de estar iguales en la diversidad, ¿por qué más debería pasar? Milton nos acaba de escribir una cosa que dice, vean, valoremos también a los que quieren meterse en esto, Claro, ¿no? claro. Pero tengamos conciencia de que si les respaldamos, tenemos también un deber de respaldarles para mover el carro. Yo suelo decir que para el país que queda, el país necesita un campeón. ¿Y a qué me refiero cuando hablo un campeón? Hablo de una personalidad, de un personaje, obviamente tiene que ser un candidato, que asuma la responsabilidad o candidata, que asuma la responsabilidad, ¿no es cierto?, de firmar, si quiere, un compromiso ético con la sociedad civil, pero con multipartidista. Porque desde mi punto de vista, el país que nos queda o el país que nos dejan, no va a ser posible gobernarlo sin un proceso de concertación. Entonces, cualquier líder que llegue hacia Carondelet tiene que saber o tiene que esforzarse para gobernar en concertación. ¿Qué significa?
que va a tener que sentarse para concertar con los miembros necesariamente de otros movimientos y partidos políticos que no necesariamente hayan ganado las elecciones de la presidencia, pero que vayan a tener alguna representatividad, ¿no?, en la Asamblea, y que de alguna manera generen también opinión pública para que soporten moralmente todo lo que le tocaría hacer a un candidato que llegue a la presidencia de la República en las condiciones en las que el país queda. En este proceso de concertación, por supuesto, yo también estoy pensando y estoy viendo a la sociedad civil de todas maneras. Es un error seguir y replicar el discurso que desde el poder se nos ha venido indicando, que sociedad civil es mala y que sociedad civil no habla con partidos políticos. Eso no es así. La situación del país está tan complicada que de todas maneras va a tener que necesitar un soporte en lo social, en el tejido social que hablaba Milton al principio. Vamos a tener también que involucrarnos en el soporte desde afuera para poder sacar al país adelante. Hay muchas propuestas. Yo he escuchado, por ejemplo, inclusive el mismo Enrique Ayala es un fanático del tema de la asamblea de una nueva constituyente, que desde mi punto de vista como abogada in vitro, por supuesto que funciona en el campo del deber ser, esa debería ser la salida. Sin embargo, mi preocupación personal y desde lo profesional es, ¿va el país a tener posibilidad de hacer eso? Económicamente, los tiempos no va a tener la persona que esté sentada en Carondelet, a pesar que reconocemos que esa debería ser la vía. Quizá le va a tocar, yo siempre digo también, que el próximo gobernante será un gobernante que le toque construir esta transición. Exacto, gobernar en transición por un buen tiempo, para quizá después, en otro periodo adicional, se pueda llegar hacia una consulta popular. Y si es que planteamos esto de un referéndum con dos proyectos que además rompe el candado para poderla, qué sé yo, con las 2/3 partes, la posibilidad de irla puliendo a la Esa es otra posibilidad años. que vengo estudiando y vengo escuchando de varios actores, y que desde el punto de vista legal es posible. Es decir, usted puede llamar a una consulta popular, para un referéndum, para modificar los dos temas o tres temas que usted consideraría que son los más álgidos y los más sensibles en la estructura del Estado. Que podrían ser, me estoy inventando, tal vez justicia, para poder justamente abrir caminos para lo que comentaba el Milton, para la no impunidad, es decir, para todo el tema. Y quizá yo, con todo respeto, no es un tema personal, es una crítica al sistema. Con todo respeto, creo yo que el Consejo de Participación Ciudadana también debería ser uno de los objetivos que podrían estar sujetos a esta propuesta, porque el Consejo de Participación Ciudadana, desafortunadamente, es un órgano que tiene mucho poder y está politizado, contrariamente al espíritu que motivó su creación, que fue despartidizar y quitarle las manos al Congreso de la nominación de los estos de control, y ha sido al revés. Yo la verdad es que a ese sí yo desde ya voto a favor porque desaparezca. Y yo a riesgo de que alguien me diga, yo sí creo que el Congreso debe tener esas atribuciones. Fíjese qué importante lo que acaba de decir. Fíjese qué importante, y perdóneme que me tome la palabra al respecto, porque creo que es importante. Lo que usted acaba de mencionar es justamente el producto, creo yo, debe haber tenido ya una década en donde tenido la posibilidad de haber probado qué pasa cuando usted, al menos en espíritu o al menos en intención, crea otro órgano, con todo lo que significa en temas de burocracia y el tema de gasto, inclusive para el Estado, para que vuelva a ser lo mismo que pasaba hace años, que fue tan criticado, y de peor manera. ¿Por qué peor? En el Congreso por lo menos había acuerdo. Exacto, pero ¿por qué además peor? ¿Por qué? Los mejores nombres. Porque se lo hace con una visión supuestamente ciudadana, y que de ciudadana no tiene nada. Si usted tiene esa capacidad y regresa al Congreso, posiblemente también tendrá todos los riesgos, ¿no es cierto?, que se tiene cuando usted tiene la nominación en el Congreso. Sin embargo, tiene algo que hemos perdido y que yo lamento totalmente. El escrutinio público. No solamente el escrutinio, Francisco, el debate. ¿Hace cuánto ustedes y los ciudadanos no asistimos a un debate legislativo de altura? ¿Hace cuánto? Sí. Entonces, sí, eso también es otra parte que hay que recuperar. Queremos nosotros ser partícipes también, mirando un debate de altura. Milton, tenemos un minuto para cada uno y terminar. No solo agradecerle, sino... Entonces, el primer planteamiento, ¿con qué comenzamos este año electoral? A mí me parece que la sociedad civil debería
previo o simultáneo a todo lo que estamos viviendo, plantear desde el sector político lo que hemos discutido acá. No podrá existir posibilidad de un futuro interesante para el país, para salir de todo lo si no llegamos a acuerdos básicos, con mucha responsabilidad, y entender cabalmente que no es que del 25 de mayo del 2017 se iniciará una nueva historia, no. Vamos a enfrentar momentos muy duros, las consecuencias y, por supuesto, tomar conciencia sobre esto y decir, como una familia decente se plantea las cosas, si vamos a atravesar una tormenta y una crisis, unámonos y veamos cómo salimos, y después de la tormenta ya, podemos... cada uno... Nos podemos... Ruth, el último mensaje. El último mensaje va en la línea de lo que le hemos manifestado. Creo que es importante que los partidos y movimientos políticos se comprometan a no firmar pactos de impunidad, a bregar por la transparencia, y el mensaje también hacia la sociedad civil es que apoyemos y respaldemos iniciativas que tienden hacia una concertación. Creo que el trabajo que queda por delante es cómo hacemos para formar un gran pacto de gobernabilidad en el cual estemos todos y caminemos hacia allá conscientes de que lo que nos espera es un trabajo difícil, pero no imposible. Hay veces, muchas veces en la vida de los países y de las naciones que les toca volver a hilar todo de nuevo. Si este es el momento para hilar todo de nuevo, entonces que estemos todos para juntos construir de nuevo el país. Bueno, ustedes nos han acompañado en este diálogo que estará a la disposición ya a partir de las 3 de la tarde. El día de ayer se demoró un poco el diálogo con el rector encargado de la Universidad Andina, pero ya tipo 5, 5 y media ya estaba a la disposición. Está a la disposición ese diálogo también. Y con Ruth Hidalgo y Milton Luna, voces autorizadas para reflexionar con nosotros, no solo por lo que hacen diariamente, sino por esa vocación de buscar una sociedad más igualitaria, más equitativa. Cada uno de ustedes... a cada uno de ustedes les agradecemos y les debe el país, así es que sigan trabajando. Podemos discrepar y eso es lo bueno con ustedes, que la discrepancia genera más riqueza en el debate, ¿no? Y a ustedes muchas gracias, nos encontramos el día de mañana.